En temas estudiantiles, justamente jóvenes de diversas facultades, colegios de ciencias y humanidades y Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM, acompañados por otras instituciones y colectivos, se manifestaron ayer por las principales avenidas del centro de la capital para conmemorar el 50 aniversario de la Marcha del Silencio de 1968. La principal consigna en esta ocasión fue exigir la desaparición de los grupos porriles que existen en la máxima casa de estudios, además de terminar con el acoso que sufren distintos sectores de la comunidad universitaria. Con un recorrido del Museo de Antropología al Zócalo, la manifestación, que reunió a más de 20,000 personas, culminó con un mitin en la Plaza de la Constitución, donde los alumnos del CCH Azcapotzalco pidieron que se cumpla su pliego petitorio y exigieron seguridad tanto dentro como fuera de su plantel. En el acto también estuvieron presentes algunos de los miembros del Consejo Nacional de Huelga de 1968 para mostrar su solidaridad con el actual movimiento y recordar a sus compañeros caídos en aquellos años.